Venidos con bueno a la segunda clase de nuestro curso de ladino. Vamos a ver aquí, por la escritura moderna del ladino, la pronunciación y un vocabulario básico. El ladino en sus orígenes fue una lengua oral y cuando se empezó a escribir, como ya vimos la clase pasada, tomó diferentes grafías, desde los caracteres hebreos al empecillo, fin a los caracteres latinos, adoptando por esto diferentes modos de transcripción. Actualmente, la escritura que usamos para el ladino en caracteres latinos está tomada de la revista Aquí Yerushalayim, aparejada por Moshe Shaul en 1979. Moshe en aquel tiempo tenía un programa de ladino en la radio Kol Israel, la radio nacional de Israel. Como recibía muchos artículos para el programa, se decidió a editar una revista con ellos y para esto pensó en una escritura simplificada que permitiera la mayor transcripción de la lengua hablada. Así es que se hizo popular la escritura en letras latinas usando la grafía de la revista Aquí Yerushalayim. Por mor de que al no usar signos diacríticos, sus caracteres se encontraban en todas las máquinas de escribir y después en las teclas de las computadoras. La grafía de Aquí Yerushalayim es basada sobre un alfabeto fonético en el cual cada sono es representado por una letra o un par de letras que llamamos dígrafo. Esta es la grafía que fue adoptada por la Autoridad Nacional del Ladino y que usaremos aquí. Vamos a ver ahora en esta tabla cada una de las letras y sonos que tiene nuestra lengua. El sonido de la A es igual que en castellano, como agua, patata o mamá. Esto mismo acontece con la B alta, que se pronuncia como botón, bueno o beraja, que quiere decir bendición. La C no existe sola en la escritura en ladino. La usamos en el dígrafo CH, que se pronuncia como chico, noche y ancho. También la D se pronuncia de mismo que en castellano, como dedo, David o dar. Para pronunciar la DJ, debemos trabar la lengua en el paladar de arriba y suena de este modo: judío, gente, justo. La E y la F son exactamente igual que en castellano. Hecho, hermoso, ser, fiesta, fustán, que quiere decir vestido, y café o café. Como cada carácter toma un solo sono, la G, que en castellano tiene dos sonos, queda en ladino con solo uno. Por esto no es menester necesario de acompañarla con la U junto a ninguna de las vocales, ni usar la diéresis. Así que aquí mandamos gato, gozar, guerra y huerta. El dígrafo G de ta es uno de los modos de reemplazar la X como en examen y también para mantenerse mediante la pronunciación de palabras como ejemplo. La H es una de las grandes diferencias de pronunciación que tenemos entre el ladino y el castellano. En ladino, la H nunca es muda. Por mor de esto, no la escribimos al empecillo de palabras como hermano,
o hermoso. La H se pronuncia al modo de las lenguas del Medio Oriente y siempre toma el sono aspirado característico de ellas. La mayoría de las palabras donde aparece no son de origen castellano. Así tenemos Jajam, que quiere decir maestro, Haragán, que ya sabemos cuál quiere decir, Haber, que es noticia. La I se usa para pronunciar como en castellano hilo, hilla, fila, y también se usa como conjunción en lugar de la Y. La letra J es totalmente diferente en su pronunciación. Este carácter representa al sono SH suave y así decimos lógico, mujer y hoyo. La K se usa siempre con su sonido conocido y reemplaza a la C cuando éste toma el mismo sono, como en casa, cultura y cuando. Este dígrafo KS usamos también en lugar de la X o para reemplazar la doble C, como en las palabras excepción, exportación y acción. La L se dice igual que en castellano. Lana, leche, alto. Y esto mismo acontece con la M y la N. Mamá, mentira, humor y también nada, nave, untar. El dígrafo NY viene a reemplazar a la ñ que no existe del todo en ladino y así decimos año, daño o niño. Los caracteres O y P no tienen ninguna diferencia con el castellano. Hora, otro, oro. Palo, poco y puro. La R usamos a pronunciar un poco más liviana, ama no mucho. Rosa, reír de arriba. La S tiene la misma pronunciación que en castellano. Salón, silla, suegra. El dígrafo SH toma el lugar de la J en algunas palabras como jabón, enjaguar y abajo. La T, la U y la B tienen igual sono que el que conocemos del castellano. Tabla, tomar, trigo. Humor, humidad, uno. Vaca, vino, valiente. La X no es de uso común. Se usa al reemplazar, como ya vimos, por la GZ o la KS. Estos dígrafos vienen al lugar de la X en las palabras. La Y toma siempre el mismo sono que es el de la I latina y muchas veces reemplaza a la doble L que no tenemos uso en ladino, como en llamar, lleno y orar. Y por la fin llegamos a la Z, que pronunciamos al modo francés como un suave zumbido. Z. Así decimos 0,
casa, uso. Para resumir esto, tenemos que la C no existe sola. Sí, se usa en formando el dígrafo CH. Para el sonido S, usamos la S propiamente. Y para el sonido K, usamos la K directamente. DJ se usa más frecuentemente en el empecillo de las palabras, como Julia, mientras que la J se usa en el medio, como en mujer. También tenemos algunas palabras de otras lenguas donde la DJ se escribe y también en el medio. La H es aspirada como en Oriente. Por ejemplo, en Hazino, que quiere decir enfermo. La J la decimos como una SH suave en castellano. Por ejemplo, ajeno, urgente. La NY se usa al lugar de la ñ, como en el verbo año. No se usa del todo Q ni W o W, como dicen algunos, excepto en nombres propios. La Y siempre se pronuncia como la I latina. Y la Z se pronuncia como una chica vibración. Por ejemplo, en la palabra casa. Los diptongos o diftongos, que también así los llamamos, que son dos vocales enjuntas en la misma sílaba, son también comunes al castellano, como la I latina y la Y tienen la misma pronunciación, los dos modos de escritura se consideran diptongo. Tenemos ay, como en bailar, ei, como en reina, ie, como en pierna, io, como en maldición, y hoy, como en oír. Por los acentos, al tiempo de hoy en latino, no usamos a escribir estos signos y no tenemos obligación de hacerlo. Los que metemos aquí en veces es solo para mostrar cómo se debe pronunciar el verbo, la palabra. Pienso que en un tiempo cercano será bueno tener una regla de escribirlos para dar a conocer mejor la pronunciación a los nuevos hablantes. Vos voy a hablar ahora por los nombres personales, que son palabras que se usan para nombrar personas sin tener menester de decir su nombre. Bien, porque ya se dijo antes, o así no lo repetimos. O bien porque ya se conoce perfectamente a qué nos referamos. Así, igual que en castellano, tenemos 6 pronombres personales. 3 para singular y 3 para plural, que usamos para personas. La primera, segunda y tercera persona del singular son yo, tú, él o ella. Donde escribimos ella con Y. La primera, segunda y tercera del plural son vosotros, vosotras, según hablamos de masculino o femenino, y tenemos una forma neutra que es mozos y que usamos de la misma manera para los dos géneros. Esto es una forma acortada muy tradicional. Vosotros y vosotras, con su forma corta y neutra, vosotros, y para la tercera persona del plural, usamos ellos y ellas.
Sentiremos agora el cante Abre tu puerta cerrada. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti velar. Partamos flor, partamos de aquí. Io demandé della tua hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti velar. Partamos flor, partamos de aquí. Para empezar un poco con el vocabulario, veremos unas cuantas frases de uso común para saludos. Según las partes del día, nos decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí veréis que usamos la palabra tarde y no tarde como en castellano. A esto llamamos metátesis, que es trocar de lugar un sono adentro de un verbo. Una forma común en todos los modos de ladino y en diferentes palabras. Para recibir a un musafir, un invitado, podemos decir vengas en buena hora, venido con bueno o bienvenido. Cuando nos vamos de un lugar, decimos queda en buena hora o vate en buena hora, según si habla el que se queda o el que se va. O también podemos decir al vernos o directamente adiós. También usamos a decir augurios según la ocasión. Años muchos y buenos, decimos para el día del aniversario de nacimiento. Caminos de leche y miel, para cuando se va a empezar algo nuevo. Colay y liviano, que quiere decir fácil y leve, para cuando pensamos que se va a acontecer algo complicado. También se usa decir parto colay y liviano a una señora que está en los tiempos antes de la paridura. Con bien amanezcas, decimos para la hora de echarse, que quiere decir ir a dormir. Con salud, cuando estrenamos alguna vestimenta o alguna otra cosa. Sano y recio, que quiere decir sano y fuerte, para desear buena salud a una persona aedada, que decir que tiene muchos años, o a una persona que estuvo hazina, enferma. Que vayas y vengas con bien, decimos para cuando alguno va a hacer un viaje, por ejemplo.
Para algunos saludos, también tenemos Isure Posta. ¿Qué haber? ¿Qué quiere decir? ¿Qué novedades o noticias tienes? Podemos responder todo bueno. Cada semana, desde el viernes por la noche, fin al sábado a la tarde, cuando sale la prima estrella, nos saludamos con el tradicional Shabbat Shalom, que son dos palabras en hebreo, Shabbat, que es el nombre del día, y Shalom, que quiere decir paz. Y esto podemos responder mismo con Shabbat Shalom o con salud y vida tengas. Y a la tarde, cuando escapa Shabbat, quiere decir cuando termina Shabbat, ya decimos semanada buena y clara. Para cada fiesta, usamos de decir el nombre de la fiesta más el verbo alegre. Por ejemplo, Pesach alegre, Hanukkah alegre o Purim alegre. Para la fiesta de Rosh Hashanah, que así decimos su nombre los sefaradíes, os saludamos con añada buena. Y la respuesta puede ser mismo añada buena o amén y tengas. En Kippur, mismo como en Rosh Hashanah trocamos un poco el nombre, que en Vedra es Yom Kippur, nos saludamos con escritos en libro de vida. Y podemos responder a esto, amén, este año y muchos más. Aquí tenemos también el vocabulario para nombrar los miembros de la familia. Madre, padre, y cuando hablamos de ellos en juntos, decimos mis genitores o tus genitores. Parientes, que son todas las otras partes de la familia, tíos, sobrinos, primos y más y más. Nono, papú, gran papá o abuelo. Nona, babá, gran mamá para abuela. Y en juntos decimos abuelos. Esfuegra o esfuegro usamos para nombrar la madre y el padre de la mujer o del marido. También podemos usar esjuegra o esjuegro y suegra o suegro. Hija, hijo. Y nieto o nieta para nombrar a los hijos de los hijos. Hermana y hermano. Tía y tío. Y también en terminal ladino las formas del francés tante y oncle. Sobrina y sobrino para llamar al hijo de la hermana o del hermano. Prima y primo. Y para los casados usamos mujer y marido o también esposa y esposo. Vos voy a dar un chico diálogo llamado El vecino curioso. ¿De dónde es tu padre? Mi padre es de Estambul. ¿Y tu madre? Mi madre nació en Salónica. ¿Tienes hermanas y hermanos? No, sé hijo regalado. ¿Sos casado? Sí. ¿De dónde es tu mujer? Mi mujer es de Marruecos. ¿Tienes hijos? Sí. Tengo 2 hijas y un hijo. ¿Dónde está tu papú? Mi nono mora en Jerusalén.
¿Y cómo está tu suegra? Bien, gracias. ¿Tienes otras demandas? El vocabulario para hablar del tiempo se asemeja bastante al castellano. Vamos a empezar por los días de la semana. Al-Had es el día domingo para el calendario gregoriano. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat, que es el día sábado también en este calendario gregoriano. Por los meses del año tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para el día en el tiempo, quiere decir con referencia al día de hoy, decimos antier, ayer, anoche, hoy, a mañana o mañana y después de a mañana. Por las partes del día decimos de mañana, quiere decir que estamos hablando de por la mañana, mediodía o midi, tarde, noche y medianoche. Las sezones del año, que decir las estaciones del año, son invierno, primavera, en verano y otoño. Vos voy a contar una consejica que se llama el aire del norte y el sol. El aire del norte y el sol se estaban peleando para saber quién era el más fuerte. En este punto viene a pasar un viajador con un palto gordo. Se metieron de acuerdo que el que puede hacer quitar su palto al viajador antes del otro iba a ser considerado como el más fuerte. El aire del norte empezó a hacer una fortuna. A lo más fuerte el aire soplaba, lo más apretado el viajador se envolvía en su palto. Al cabo, el aire del norte se esvació. El sol salió y empezó a hacer calor. Y Pichín el pasajero se quitó su palto. Y el aire del norte tuvo que reconocer que el sol era el más fuerte de los dos. Veremos ahora el vocabulario por los numerales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Para ver cómo continuamos, deciremos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 100, 109. Por ejemplo, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, millón y millar. Por los numerales ordinales tenemos primo o primer, segundo, tercer, quatren o quarten, cinquen, seixen, seten o sieten, ochen, noven y diesen. 7, 8, 9, después viene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. 10 mandamientos de la ley, 9 meses de la criada, 8 días de la milá, 7 días de la semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. 6 libros de la Mishnah, 5 libros de la ley, 4 más 3 de Israel, 6 son los padres son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. Dos Moshe y Aarón, uno es el criador, uno es el criador, para Shemot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene 10. Para la hora, decimos de este modo: una hora, un punto por decir un minuto y un segundo. 2 y 25. 9 manco un cuarto. 11 y media. 12 y 10. 5 y 20. 3 y un cuarto. Y 3 manco 5. 6, 7 y 5. Y ahora un cuentico por el café del empleado. El empleado se levanta a la mañana a las 6:30 y a las 7:20 bebe su primer café. A las 7 él ya está en camino para su laboro. A las 8:15 ya está entrando a su buró. A las 8:15 él se apronta su segundo café del día. A las 10:20 hace una pausa en su laboro para comer un panecico y bebe su tercer café del día. A las 12, 12:30, él va a comer la comida de mediodía y después bebe su cuatren café. A las 3:30, antes de irse a casa, él bebe su cinquén café. A este punto, no se puede más saber a qué hora bebe sus otros cafés del día. Y aquí algunas frases. De la de mañana se ve el buen día. Es muy tarde. Son las 12:30 de la noche. Hoy de mañana salí
a las 7:15 para mi lavoro. Nos encontramos ayer a las 4 para tomar chai. Arribé a la escuela a las 8:15. Ahora vamos a ver un poco de vocabulario por la casa. Decimos camareta por habitación y más en específico camareta de echar por dormitorio. Etage o cat para decir piso o nivel, primero, segundo y más. Baño, cocina, comedor, salón. Huerta, que usamos por jardín y también en el censo de huerta en castellano. Curtillo, que es un tipo de vivienda donde las familias moran una en cada puerta en derredor de un patio. También vostruye un chico vocabulario por nombrar algunos muebles de la casa. Fotolio, por un sillón para una persona sola. Sofá, mesa, mesica, máquina de gas, buffet, que es el mueble donde guardamos las cosas de comer, un fotolio para cunarse, que es decir, una mecedora, abajur, una lámpara, tapete, silla o sillas, armario, donde guardamos las vestimentas, cama, frigider, horno a microondas, cuadro y perder, que usamos por cortina. Vos me daré un chico texto sobre la casa. Mi casa no es grande, mas es hermosa. La casa de Rosa es grande y hermosa. Mi casa está en Tel Aviv. La suya está en Beersheba. La mía tiene un chico salón, 2 camaretas de echar, una cocina y un baño. La casa de Rosa tiene un grande salón, 4 camaretas de echar, una cocina grande y 2 baños. En mi salón hay un sofá, 2 fotolios, una mesica y un buffet. En su salón hay 2 sofás, una mesica, un abajur, una mesa grande y 6 sillas. En mi camareta de echar hay una cama y un grande armario. En la camareta de echar de Rosa hay un fotolio para cunarse. En mi cocina, como en la suya, hay un frigider, una máquina de gas y un horno a microondas. En mi casa y en la suya hay perdes, tapetes y cuadros, mas sus muebles son modernos y los míos son antiguos. Vamos a sentir ahora la cantica Pájaro de Hermosura. Era chica
chica, le declaré el amor. De años era chica, le declaré el amor. Salí de la aldea, hermosa como la estrella, ya me sentí con ella, sin tener piedad. Ya me sentí con ella, sin tener piedad. Basharo de hermosura, linda la tu figura, acércate al mi lado, te oiré la voz. Acércate al mi lado, te oiré la voz. El Basharo se acercan del mío lado, en fin de 2 minutos, el Basharo voló. En fin de 2 minutos, el Basharo voló. El Basharo volando, mi corazón llorando, él me dejó esperando, sin tener piedad. Él me dejó esperando, sin tener piedad, sin tener piedad. Y ahora vos voy a contar una consejica para reír. El hijo que quería venir Musafir. Metín de Estambul, que se llamaba Moshe en chiquitico, se fue a Israel antes muchos años. Ya casó, su mujer ya le parió 2, y ahora quiere venir a Estambul a pasar el verano en la casa de su madre. Él le telefona. Mamá, ¿tú sos? Sí, hijo de la madre, ¿cómo estás? Bien, mamá. Yo quiero venir en verano un mesecico a Estambul. Seguramente, preciado, te espero a hoyos. Va a venir con mi mujer. ¿Dónde nos vamos a echar? Vos voy a dar mi camareta, tú pericudiado. ¿Y tú dónde te vas a echar? ¿Y el papá? Ya nos echaremos en el salón, no te meriquees. Queremos venir con los hijos. ¿Dónde los vas a echar? Ya los echaremos en el salón. ¿Y tú y el papá dónde vos vas a echar? Ya nos echaremos en la camareta chica. Ama, a mi suegra no tengo dónde dejarla. Bueno, hijo, tráela. ¿Dónde la vas a echar? Le daremos a camareta chica. ¿Y vosotros dónde vos vas a echar? Yo. Ya me echo por la ventana. Tu padre que haga lo que quiere. Aquí
escapamos nuestra segunda clase. No vos olvidéis de anotar las dudas y preguntas para hacerlas en la clase en vivo. ¡Al vernos!